Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, les saludo el rabino Mijael Ávila y en este día vamos a gozarnos en la porción semanal que se titula Tesab. ¿Quieren abrir su Biblia en el libro, por favor, de Vaikra, Levítico, capítulo 6? Vaikra, Levítico, capítulo 6. Y en esta semana corresponde desde el capítulo 6 hasta el Perek, capítulo 8, en el Pasuk 36. Tesab, cuyo significado al español vendría a ser mandar, en este día que es el día 12 de Nisan del año 5764, 3 de abril del año 2004, dice así la escritura: y habló el Eterno a Moshe diciendo, manda a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la Torá del holocausto. El holocausto estará quemándose sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar ha de mantenerse ardiendo en él. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, Tesab et Aarón, Be Banab lemor, Sot Torat, Aolá y Aolá al Moquedá. Como ustedes se dieron cuenta, en esta semana, contrario al uso popular de la traducción de la Biblia a la Reina Valera, en esta semana hay un desfasamiento de 7 versículos. ¿Sí? 7 versículos. Por eso es que hasta el versículo, si se fijan ustedes, hasta el versículo número 8 y 9 es donde comienza precisamente la porción conforme al Humash de nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces hasta el versículo 8 y 9, que es lo que yo acabo de leer. En esta perashá ocurre algo diferente, ya que la palabra del perashá no comienza en el primer versículo, sino comienza en el segundo, como hay otras tantas, las cuales dan origen al título de la perashá Shavua. Tesab literalmente significa mandar u ordenar. Y esta palabra Tesab tiene la misma raíz que la palabra mitzvah, mandamiento. Pero eso es que bien lo podríamos traducir como mandar, ordenar. Y ahora, como lo acabamos de leer en el segundo versículo, en el versículo 9, para los que tienen en la Biblia de Reina Valera 1960 o cualquier otra traducción, o los que tienen el Humash, pues bueno, lo tienen a partir desde el versículo 1 del libro de Vaikra. En esta perashá nos habla precisamente la escritura acerca de la Torá del holocausto. Saben ustedes que la palabra holocausto, como lo traducen en hebreo, es el vocablo hebreo olá, que habla precisamente de un holocausto, de algo, de un sacrificio, pero es ígneo, esto es con fuego. Y precisamente a partir de esa porción en donde habla acerca de la palabra, la ley del holocausto, la Torá del holocausto, es lo que me voy a servir de ello para compartirles en esta semana, para resolver aquí algunas preguntas, como podrían ser, ¿por qué aquí habla acerca de la Torá del holocausto? ¿Es que solamente hay una sola Torá? Y si no hay una sola Torá, entonces ¿cuántas Torot existen? Antes de comenzar con la enseñanza, es preciso tener presente que previo a la fiesta de Pesach, ¿se acuerdan ustedes? Existen 5 Shabbatot. 5 Shabbatot que van a anteceder precisamente a la fiesta de Pesach, o conocida también como Pascua. El primero de ellos es el Shabbat Shekalim, que nos habla acerca del censo, ¿se acuerdan ustedes? De la israelita, y la obligación precisamente de dar medio shekel. ¿Se acuerdan ustedes que cuando celebramos la fiesta dimos cada quien el valor de la moneda en curso del país en donde se encuentra, conforme a la tradición, y derivado precisamente este recordatorio escritural? El segundo Shabbat es el Shabbat conocido como Zahor, en el cual vamos a recordar precisamente a Amalek, ¿se acuerdan ustedes? Como un ancestro precisamente de Amán, el cual cuando leímos en la Megilá de Esther, ¿se acuerdan ustedes todo el escándalo que hicimos al respecto precisamente de este varón llamado Amán, de indecible memoria? Después el cuarto Shabbat se le conoce como Shabbat Pará, que es el Shabbat que alusiona precisamente a la vaca. ¿Se acuerdan ustedes? A la vaca roja. Describe cómo es que se purifica usando la ceniza precisamente de esta vaca. El cuarto Shabbat es el Shabbat conocido como Akodesh,
que precede precisamente al mes de Nisan, el cual es el primer mes, ¿se acuerdan ustedes? Conforme a la escritura de lo que vendría a ser el ciclo del año de las fiestas. ¿Se acuerdan ustedes que ahora que comenzamos el mes precisamente de Nisan, comienza precisamente este ciclo de anual? Y por último, en este Shabbat, en el Shabbat que estamos en el día de hoy, se le conoce como Shabbat Agadol, que es el gran Shabbat, en el cual precisamente este Shabbat nos va a permitir espiritualmente ponernos en sintonía para recordar esta festividad que estamos a punto de celebrar, la cual es Pesaj, y que según la escritura la tendríamos que hacer a su tiempo. Vamos a comenzar con la enseñanza. Ustedes saben que la palabra Torah ha sido una de las palabras, creo yo, que más mal entendidas. ¿Por qué más mal entendidas? Porque en el momento en el cual se traduce la palabra Torah al español y la traducen como ley, empieza esta palabra a tener un estigma que lleva de la mano el que si existe una ley, entonces la persona que sigue esa ley está esclavizado, y si está esa persona esclavizada, entonces no puede gozar de libertad. Obviamente nosotros sabemos que esto es contrario a la enseñanza escritural. Tan es así que en el mismo Teilim, ¿se acuerdan ustedes? 119, en el cual el salmista dice que seguiré o guardaré tu Torah porque ando en libertad. Entonces, la enseñanza que hay a lo largo del Tanaj, conocido por algunos como el Antiguo Testamento, y a lo largo del Brit Hadashah, traducido como el Pacto Renovado, esta palabra Torah la traducen casi en la mayoría de las traducciones como ley. Esta palabra Torah es muy interesante porque es un sustantivo. Apréndanse, Torah es un sustantivo que comúnmente, como lo hemos platicado, lo traducen como ley. Sin embargo, su correcta traducción bien podría ser instrucción, ya que proviene etimológicamente del verbo ya, que significa instrucción o enseñanza. Ahora, adicionalmente, esta palabra en sí misma tiene una connotación de dar un tiro en el blanco, de acuerdo a su etimología. Quiero que vayamos al libro de Shemot, capítulo 4, versículo 12, Éxodo 4, 12, en el cual vamos a ver precisamente que se aparece esta palabra, este vocablo hebreo que se le conoce como Yará, que recordemos que es la raíz etimológica de la palabra Torah. Vean Shemot, capítulo 4, versículo 12, dice así la escritura: ahora pues, ve, y yo estaré en tu boca, y te enseñaré, ¿qué dice ahí? Lo que hayas de hablar. Esta palabra enseñaré es precisamente el hebreo Yará. Ahora vayamos a otro, ahí mismo en el libro de Éxodo 19, pero ahora en el verso 13, Shemot 19, 13. Y vamos a leer cómo es que ahí aparece esto que les estoy platicando. Shemot 19, 13. Y dice ahí la escritura: no lo tocará mano porque será apedreado o asateado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Este versículo, ¿se acuerdan ustedes? Está hablando previo a que el Eterno les entregue a nuestro pueblo las tablas precisamente de lo que se conoce como los Aseret Hadibrot, conocidos por algunos otros como los 10 mandamientos. Pero en esta porción les dice el Eterno que ningún hombre ni ningún animal se tendría que acercar al santo monte. ¿Cuál iba a ser la consecuencia? Bueno, que cualquier persona que se quisiera acercar tendría que ser apedreado, lapiado o aseteado. Y esta palabra es precisamente en el hebreo la palabra Yará. Fíjense bien cómo utiliza la palabra aseteado, esto es como dar en el blanco. Le tendríamos que estar dando en el blanco. Estas son unas de las alusiones etimológicas que tiene la palabra Torah. Esto es, no nada más enseña, sino además es una enseñanza con efectividad. Esto es lo más importante. Hace ya algunos años, cuando yo estaba estudiando la palabra Torah, todas las veces que aparece en la escritura, me di cuenta que ninguna vez hace alusión el Tanaj utilizando la palabra Torah y haciendo referencia a una ley o a una instrucción de hombre. Esto es muy interesante, porque por ejemplo la palabra mitzvah, si uno estudia la palabra mitzvah a lo largo de todo el Tanaj, sí tiene alusión, no nada más a un mandamiento de parte del Eterno, pero en algunas ocasiones se utiliza la palabra mitzvah haciendo alusión a una voluntad de hombre. Pero cuando uno estudia la palabra Torah se da uno cuenta que nunca la palabra Torah hace alusión a la voluntad de hombre, hablando acerca de una instrucción. Esto es muy importante y solamente lo podríamos saber, obviamente, estudiando textualmente todas las veces en las cuales aparece en la escritura la palabra Torah. Ahora bien,
Entonces, ¿qué es lo que nos habla esta palabra Torah? A lo largo de Tanaj aparece la palabra Torah, ¿saben cuántas veces? ¿Cuántas veces se imaginan? Denme un número, por favor. ¿Cuántas veces creen que aparezca la palabra Torah a lo largo del Tanaj? 600. ¿Alguien más o menos? 1800. 500. Fíjense que la palabra Torah solamente aparece 219 veces. Yo he estudiado, los vocablos más grandes que he estudiado, versículos que contenga el Tanaj, han sido 800, que es el vocablo que más largo yo he podido estudiar. Pero Torah solamente 219. Hasta cierto punto son pocos. Pero si yo les enseñara mi estudio, estaría pasando hoja tras hoja, tras hoja, tras hoja con 219 y además con la enseñanza que hay detrás de la palabra Torah. Ahora, en esta palabra Torah, en su equivalente, cuando llevan al griego del Brit Hadashah, nuevamente haciendo la aclaración, no porque creamos que el Brit Hadashah haya sido escrito en griego, sino porque simple y sencillamente tenemos que hacer alusión por causa de que los manuscritos más antiguos nos llegan en este idioma, nada más por eso. Los escritos del Brit Hadashah en griego, cuando utilizan o cuando se llevan la palabra Torah al griego, ¿saben qué vocablo es? ¿Saben ustedes? Es el griego nomos. Nomos. Y esta palabra aparece 197 veces en el Brit Hadashah. Ahora, chequen bien esto. Si aproximadamente el 77% de las Sagradas Escrituras es el Tanaj, y el restante solamente es el Brit Hadashah aparece 197 veces, y en la Torah, en el Tanaj, 219. No hay mucha diferencia, ¿verdad? Es increíble que tan solo en el 33% de las Sagradas Escrituras, casi se empate en el 77% de lo que es el Tanaj, tan solo en las veces que aparece la palabra Torah. Entonces, si se fijan, es bastante importante. Ahora, hay una frase que la gente habitualmente utiliza, y esa es la frase que muchos tienen por costumbre decir, y que inclusive en el Brit Hadashah así se registra. Esta frase es la ley de Moisés. Ahora, es pertinente que entendamos que no porque la Biblia o las Sagradas Escrituras hablen acerca de esta frase, la ley de Moisés, está dando a entender que Moshe fue el autor de la Torah. ¿Están ustedes de acuerdo? Sino simple y sencillamente es un eufemismo que se refiere precisamente a quién es la persona a la cual primeramente el Eterno le entrega precisamente nuestra herencia, la Torah. Entonces, tenemos que entender que Moshe no fue el autor de la Torah. ¿Quién fue el autor de la Torah? El Eterno. Entonces, cuando alguien es enseñado y dice, la ley ya no es tan como decir, lo que Dios enseñó ya no es. Así de simple y categórico tendría que ser. Ahora bien, esto es muy parecido como cuando el hecho de entender lo que es la Torah. Yo siempre utilizo una analogía que bien podría ser como cuando una persona tiene un hijo o una hija y llega a la etapa de la adolescencia. Y esta hija o hijo, obviamente cuando vive bajo el techo de sus padres, pues este hijo o esta hija se tiene que adscribir a los mandamientos, a la voluntad del padre como tal. Entonces, el hijo o la hija, una vez que se les especifica cuáles son las reglamentaciones de la casa, pues se les dice, mira, después de las 9 de la noche, de las 10 de la noche, ya no vas a llegar, y si llegas, entonces vas a tener una reprimenda. Y hay una serie de indicaciones las cuales todos aquellos que hemos pasado por esa etapa de hijo hemos tenido que guardar en nuestro hogar. Ahora bien, para todos nosotros que somos hijos del Eterno, por supuesto, existe la reglamentación, la voluntad del Eterno, que ha sido manifestada precisamente a través de la Torah. Y esto en realidad es lo importante que deberíamos nosotros entender. Si bien es cierto, para muchas veces poder estudiar la Torah, existiría bibliografía adicional, tradición adicional, que pudiera complementar la enseñanza de la Torah, llámese la Mishnah, la Gemara, el Shulchan Aruch, el Mishneh Torah, cualquier otro de los escritos de nuestros sabios y de las recopilaciones de las tradiciones de nuestro pueblo. Si bien es cierto, nosotros tenemos que entender que la base de nosotros siempre tiene que ser la Torah, y la Torah es la que nos tiene que ayudar a determinar si todo aquello que los sabios hablan, que la tradición habla, precisamente es conforme a las Sagradas Escrituras lo menciona. Ahora bien,
Cuando nosotros venimos a la Bet Knesset, nosotros estamos acostumbrados precisamente al ciclo de lecturas anual, que se le conoce como la Perashá Shavua. Ahora, ahí muchas de la gente asiste a una congregación, aprende de su pastor, aprende de su rabino, aprende de su maestro. Sin embargo, es importante, todas aquellas personas que tienen un liderazgo, que nosotros en realidad tenemos una responsabilidad delante del Eterno de llevar a la gente que ha venido a hacer su teshuvá, su arrepentimiento para con el Eterno, a alimentarse por sí mismos de las Sagradas Escrituras. La gente habitualmente estamos muchas veces acostumbrados solamente a recibir y a aprender lo que se nos dice. Sin embargo, a pesar de que mucha gente pudiera considerar es que estudia la palabra, simple y sencillamente algunas veces la lee comentarios de otra gente, pero es muy importante entender que estudiar la Torah como tal es una de las cuestiones que nos tienen que ayudar precisamente a alcanzar esa libertad, a alcanzar esa herencia que el Eterno nos ha dado. Vamos a regresar a la Perashá, vamos al libro de Bereshit, en el capítulo 26, verso 5. Bereshit, Génesis 26:5. ¿Ya lo tienen? Ahí dice la Escritura, estamos hablando de la época en la cual Abraham Avinu, Abraham nuestro padre, está perfectamente congraciado con Hashem. Ven el verso 5 lo que dice. Verso 4, por favor. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿En qué? En tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó ¿qué? Mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Otra vez vamos a volver a leer. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, la pregunta es, si hasta esta época histórica todavía Abraham no había recibido la Torah de una manera escrita, ¿cómo es que Abraham estaba guardando los mishmeret, los mitzvot, los hukim y la Torah? ¿Cómo es que Abraham pudo estar guardando todas aquellos mandamientos, estatutos, reglamentaciones que el Eterno le da? Y esa es una buena pregunta. ¿Cómo es que Abraham Avinu guardaba la Torah antes de que hubiera sido dada? ¿Se acuerdan ustedes cuántos años transcurrieron entre Abraham y que le fue dada la Torah? 430 años, según registra precisamente. Alguna vez hice la contabilización y cuadra perfectamente bien. Pero démonos cuenta que Abraham guardaba ya la Torah. La pregunta es, ¿cómo es que Abraham ya guardaba la Torah? Miren, Abraham nació en el año 1948. Apúntenlo, por favor. ¿Cuándo nace Abraham? En el año 1948, después de haber sido creado precisamente el hombre. Esto vendría a ser el año menos 1813, de acuerdo al calendario católico romano. Esto es, de acuerdo al calendario católico romano es menos 1813. Y conforme al calendario de nuestro pueblo, es en el año 1948 que nace Abraham. Y Moshe nació en el año 2368. Conforme al calendario católico romano, es en el año menos 1393. Tan solo en su nacimiento hubo una diferencia de 420 años. ¿Sí? Sin embargo, Abraham guardó la Torah. La pregunta es, ¿cómo es que guarda Abraham precisamente la Torah? Bueno, la respuesta, pues es que cuando el Eterno tiene a bien crear al hombre, ¿se acuerdan ustedes? Que lo creó a su imagen y semejanza. ¿Qué es lo que hace el Eterno, según lo narra el libro de Bereshit, en el capítulo 1 y en el capítulo 2? El Eterno sopla sobre el hombre, y lo que hace es que le transmite el mismo carácter de Hashem. Hay dos conferencias que les recomiendo para la gente que nos está escuchando o la gente que nos está viendo, que se titulan precisamente, es una conferencia en 3 partes, que se titula El carácter de Hashem, en el que precisamente hablo acerca de esta forma en la cual el Eterno es, y establecemos, por ejemplo, que el Eterno es fiel. ¿Por qué es fiel el Eterno? Porque es parte de su misma naturaleza. El Eterno es amor, es parte de su misma naturaleza. ¿Por qué nosotros podemos amar? ¿Por qué nosotros podemos considerar la justicia? Porque una persona, no obstante de que nunca haya conocido ninguna civilización,
pudiera determinar qué cosa es justo y qué cosa no lo es, o cuándo está siendo honesto y cuándo no lo está haciendo, no obstante de que los términos no sean los mismos, porque simple y sencillamente cuando el Eterno creó al hombre, le da esa imagen, ese carácter propio de él, por lo cual el hombre puede de lo más profundo de su ser precisamente servirse. Uno de los filósofos más importantes, precisamente Platón, él decía que toda la verdad la podríamos encontrar en sí mismos. Y esto podría parecer chocante a la vista de algunas personas, sobre todo los religiosos, pero cuando uno medita en esa palabra, en realidad tiene mucho trasfondo, porque detrás de ello se encuentra, en una introspección de nosotros mismos, podemos encontrar en gran medida ese carácter que el Eterno nos ha puesto y del cual nosotros hacemos uso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es que Abraham guardaba la Torah? Y para esto vamos al libro de Matitiahu, al Brihadashá, Mateo, capítulo 23, verso 23. Precisamente el día de hoy estábamos hablando en alusión, ¿verdad, Gregorio? Esta parte de la cual estábamos compartiendo, de Matitiahu 23, 23, y es que voy a llevarlos poco a poco al concepto de por qué Abraham guardaba la Torah. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya se los he platicado, ahora quiero demostrárselos escrituralmente. Matitiahu 23, 23, dice la palabra, está Yeshua discutiendo, no con los fariseos legalistas, sino con algunos fariseos legalistas, ¿verdad? Y dice, ay de vosotros, soferim, escribas, y fariseos, parushim, hipócritas, porque dimáis la mente, el eneldo y el comino, y dejáis que lo más importante de la Torá, que la justicia, la misericordia, ¿y qué más? Y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere con esta última parte de este versículo que es muy importante? Porque alguna gente nada más dice, lo más importante de la Torah es la justicia, la misericordia y la fe, pero se olvidan de la otra cosa que también es importante, ¿verdad? Y al final lo dice, esto es importante hacer, ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe, pero también el ser cumplidores con Hashem, hasta en los puntos más insignificantes ante el ojo del hombre. Les voy a hacer ahorita, nosotros en la sinagoga de Derech tenemos por costumbre darles precisamente a las familias la perashá escrita. Y para la gente que lo ve precisamente en internet, van a ustedes poder observar que en la perashá hay algunas gráficas. Y para la gente que está aquí, les voy a pedir un favor. Lo único que nos vamos a remitir a ver, la van a leer en su casa. Pero ahorita voy a pedir nada más que abran la perashá exactamente a la mitad. Quiero que veamos unas gráficas que están ahí, a la mitad, por favor, de las hojitas que les acaban de entregar. Y hay una gráfica, en la cual, en la primera de ellas, voy a ilustrar precisamente de forma gráfica esto que el mismo Yeshua Mashiach nos está enseñando, que lo más importante de la Torah que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Ven ahí el cuadrito? Y yo dispongo un cuadrito en el cual, si se fijan ustedes, en el cuadrito tenemos en la parte superior la palabra Ta y detrás de ella tenemos, debajo de ella tenemos tres recuadros, uno de ellos que es la justicia, otro es la misericordia y otro es la emuná, la fe. Esto es como podríamos ilustrar gráficamente lo que emana de la Torah. Si hay alguien que se previa de estudiar la Torah, ¿qué debe de aprender sobre todas las cosas? Justicia. Si hay alguien que estudia la Torah, debe de aprender sobre todas las cosas misericordia. Si hay alguien que estudia la Torah, debe de desearse conocer más que todos o tener emuná. ¿Estamos de acuerdo? Tres cosas muy importantes. Ahora bien, pero este concepto, a final de cuentas, tiene que ser complementado en otro. Vamos al libro de Mateo 22:36. Ahí mismo, por favor. Mateo 22:36. Y nuevamente nos encontramos al rabino Yeshua, precisamente haciéndole una pregunta. Los saduceos, y dice verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37. Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero veamos el verso 40. De estos dos mandamientos, ¿qué? Depende toda la ley. Y no nada más la ley, sino también los Nevi'im, los profetas. Quiero hacer algún paréntesis. En el verso 36, cuando está hablando del gran mandamiento, para los que les gusta la computación, esta palabra gran en el griego es la palabra megas, que es muy utilizada en computación. Megas, el gran mandamiento. Y por supuesto nosotros sabemos que esto Yeshua lo está citando directamente del libro de Devarim, desde el capítulo 6, desde el versículo 4, ¿se acuerdan ustedes? Shema Israel. Y continúa siendo precisamente el gran mandamiento. Ahora, en el verso 40 dice que de estos dos mandamientos depende toda la Torah. En el griego se utiliza la palabra para depender, es kremanumi. ¿Qué sería kremanumi? Sería literalmente como estar colgando de algo. Es como cuando una mujer, después de lavar su ropa, sale y está al tendedero y lo que hace con la ropa es, llega y la tiende. ¿Sí están de acuerdo? Eso es literalmente lo que está diciendo. De estos dos mandamientos, dice la Escritura, cuelga toda la Torah. ¿Qué quiere decir? En otras ocasiones hemos enseñado, hay una enseñanza en conferencia y en audio que se titula El Gran Mandamiento, ¿recuerdan ustedes? En el cual enseño precisamente que a partir de las dos tablas que el Eterno le da a Moshe, en el cual asienta los Aseret Adibrot, las 10 declaraciones, en la cual la primera de ellas nos habla precisamente acerca de la relación del hombre con el Eterno. La segunda de ellas será de la relación del hombre con el mismo hombre. Son dos tablas las cuales una está en alusión al primer y gran mandamiento, amar al Eterno, y la segunda está haciendo alusión al segundo y gran mandamiento, amar al prójimo. Y dice la Escritura que de estos dos grandes aglutinaciones es como va a depender toda Torah. Entonces, si hay alguien que ejercita la Torah, porque podríamos decir justicia, bueno, podría ser un término, si no lo definimos perfectamente bien, podríamos estar hablando de un término personal. Justicia, misericordia y fe. Pero si hacemos un concepto, una definición de lo que es justicia, de lo que es misericordia y lo que es fe, déjenme decirles que el ejercitamiento de eso, ¿cómo yo le ejercito la justicia? ¿Cómo yo ejercito la misericordia? ¿Cómo yo ejercito la emuná? A través de los dos grandes mandamientos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo yo ejercito la justicia? Bueno, dice la Escritura en el mismo Romanos capítulo 12, que cuando nosotros venimos a la Beth Knesset, nos congregamos para aprender del nombre de Hashem, que dice, nosotros presentamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, ¿se acuerdan ustedes? Ahora, cuando lo estamos nosotros haciendo justicia al Eterno. Cuando nosotros estamos practicando la sedaca, la caridad, cuando nosotros estamos haciendo bien al prójimo, estamos ejercitando, al final de cuentas, la Torah. Ahora, veamos nuevamente nuestra hojita. En la parte inferior tenemos precisamente amar al Eterno y amar al hombre, y debajo de ello cuelga literalmente, ¿qué? La Torah. Ahora, si nosotros volteamos nuestra hojita, para los que están aquí presentes, en realidad podríamos ver todo el cuadro. ¿Cuál es todo el cuadro? En la parte superior de la hojita número 6, nosotros tenemos amar a Hashem, amar al hombre, y debajo de ellos, ¿qué está? La Torah. Porque se acuerdan que de ahí cuelga la Torah. ¿Y la Torah qué principios nos enseña? La justicia, la misericordia y la fe. Ahora, para efectos pedagógicos simplemente lo quiero invertir. Ahí lo tenemos, ahí abajo, el segundo cuadro de la hoja número 6. Si yo lo invierto, nosotros tenemos en la parte superior justicia, misericordia y fe. Abajo tenemos la Torah, y debajo de la Torah tenemos el amar al Eterno y el amar a nuestro prójimo. En otras ocasiones, siempre me gusta preguntar. Yo le pregunto a la gente, ¿tú amas al Eterno? Y habitualmente la gente dice sí. Pero si yo le pregunto específicamente cómo ama al Eterno, la mayoría de gentes se queda así como en estado de shock. Y si no nada más eso, si yo le pregunto a la gente, ¿tú cómo amas a tu prójimo? Igualmente se quedan en shock. Y miren, se los voy a decir muy sencillito. Si hay alguien que quiere demostrarles amor al Eterno, es simple y sencillamente reconocerle a Él, no ser idólatra, paz. No guardar, no tomar el nombre del Eterno en vano. ¿Qué más? Guardar Shabbat. ¿Qué más? Honrar a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Y en otras ocasiones hemos dicho
que este mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, pues tiene una relación tanto con el Creador como con el hombre, y es el que hace la alusión. ¿Y cuáles son los otros mandamientos con nuestro prójimo? No robar, ¿qué más? No asesinar, ¿qué más? ¿Cuál? No adulterar, ¿aquí? No adulterar, ¿aquí? No dar. Y por último, no codiciar. Simple y sencillamente, si alguien nos preguntara ¿cómo amas a tu prójimo? No robándole es una forma de manifestarle mi amor. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Cómo amas a Hashem? No cometiendo idolatría es una forma de amar a Hashem, de una manera muy práctica. Aquí lo importante es que no estoy enseñando estrictamente las profundidades de la Torah, sino simple y sencillamente estoy tomando a modo de introducción, para que entendamos que verdaderamente, si nosotros quitamos la Torah, entonces no hay forma de amar al Eterno y no hay forma de amar a nuestro prójimo. Porque queda en algo muy subjetivo. Y eso es tan simple como salir a la calle y recurrir a muchas congregaciones que creen en el Dios de la Biblia y empezar a preguntarles, ¿cómo amas al Eterno y cómo amas al prójimo? Yo me he encontrado, en todas las veces que lo he preguntado, si yo pudiera decir cuántos de las respuestas han tenido una alusión netamente escritural, yo podría decir que es menos del 5%. La mayoría de la gente, cuando yo le pregunto ¿cómo amas a tu prójimo?, la mayoría de gente dice, bueno, pues dándole, dinero o cualquier otra cosa, pero menos mandamientos escriturales. Y lo mismo con el Eterno, no, pues alabándole, no, pues dándole gracias, pero menos mandamientos literalmente escriturales. Ahora, con todo lo anterior, debemos mentalizarnos con que la Torah verdaderamente es una bendición, que el Eterno, ¿se acuerdan ustedes? Vamos al libro de Devarim, capítulo 33, verso 4. Devarim, capítulo 33, verso 4. Y aquí Moshe precisamente está hablando acerca de la Torah. Y vean lo que dice la escritura, Deuteronomio 33, 4. Cuando Moshe nos ordenó que una Torah como que, como heredad a la congregación, ¿de quién? De Jacob. ¿Qué es la Torah para nosotros? Es una herencia. ¿Qué es la Torah para mí? Una herencia. Y se acuerdan ustedes, conforme a la idiosincrasia mexicana, habitualmente los padres enseñan, no hay más grande herencia que darle educación a tus hijos. Pues bueno, eso concuerda un tanto con la voluntad del Eterno. No hay más grande herencia que recibir la Torah de parte del Eterno. Y eso verdaderamente nos llevará a entender y a comprender simple y sencillamente esto que someramente tocado a modo de introducción de la Torah, un texto que ha sido transmitido de generación en generación de una manera incorrecta, de una manera que lamentablemente ha privado de la gran herencia que tienen muchos, que aquellos que no siendo pueblo han venido a formar parte del pueblo, desafortunadamente han perdido esa gran herencia. ¿Por qué? Porque muchas veces se han servido únicamente de las cuestiones que a las denominaciones les ha interesado, las cuestiones que en el Tanaj les han sido útiles, y las cuestiones que a su vista no les han sido útiles, han dicho estas no y estas no. Y es que para la gente que no entiende la Torah, debemos de entender que la Torah, su uso, en realidad podríamos nosotros ejemplificarlo con una pregunta. ¿Yeshua guardó toda la Torah? La respuesta es no. Yeshua no guardó toda la Torah. ¿Y por qué Yeshua no guardó toda la Torah? Porque Yeshua no podía haber guardado los misbot relacionados con la nidá, con la mujer. ¿Sí estamos de acuerdo? Con esa parte en la cual la mujer mes con mes tenía que guardarse. Yeshua no podía guardar el mandamiento para los reyes. No porque estando en la condición, mientras estuvo entre nosotros, él no estuvo en la postura de rey, que sin duda alguna lo estará, ¿verdad? Pero mientras estuvo aquí, sin duda alguna él no debió de haber cumplido el escribir toda la Torah. ¿Se acuerdan ustedes de un mandamiento? Que el rey debía escribir una vez en su vida toda la Torah. ¿Qué otra cosa no podía haber cumplido Yeshua? Muchos de los mandamientos relacionados con los Kohanim, estando él previo a su muerte, no pudo haberlos cumplido.
Y así como ellos, pues obviamente Yeshua, si no era un comerciante, no pudo llevar a cabo la Torah relacionada con el comercio, de él preservar que las pesas fueran unas pesas reales y que no estar haciendo mal uso de los pesos y las medidas que tenían en aquel entonces. Entonces, la Torah en realidad tiene, una forma de uso, ya bien sea geográfica, si una persona vive en Eretz Israel, si no vive en Eretz Israel, hay mandamientos que no se cumplen. ¿Qué sucede? Dependiendo su género, si es hombre o si es mujer, dependiendo su función, si es rey, si es Kohanim, si es Leín, si es simple y sencillamente un Am Israel, un miembro del pueblo de Israel. Entonces, la Torah, a final de cuentas, tiene un espectro, tanto en tiempo, como en género, como en lugar, como en posición, en este caso, como ya lo he mencionado, geográfica. Y bueno, todo eso lo necesitamos nosotros compartir para que la gente que ha sido instruido de una manera incorrecta respecto de la Torah pueda entender cómo es que la Torah verdaderamente tiene una forma muy lógica de que se debe de llevar a cabo. Ahora bien, si bien es cierto, la palabra Torah en su sentido más estricto, la palabra Torah se refiere simple y sencillamente a lo que se le conoce como el Humash, a los primeros 5 libros. Hay otros usos que se le da a la Torah, por supuesto, no nada más se refiere al Humash, sino también se referiría a todo el Tanaj. Y para nosotros que creemos en la vida y en la obra de Yeshua Mashiach, por supuesto también para nosotros es Torah, todo el Brit Hadashah. Ahora, la gente habitualmente piensa que si bien es cierto existe Torah, nada más se refiere a una sola Torah. Y si bien es cierto en el sentido más genérico, la palabra Torah tiene a su vez varias divisiones. ¿Ustedes conocen cuáles son las divisiones que tiene la Torah? La Torah se divide a su vez de otras Torot. ¿De qué otras cosas se divide? Se divide de Dut, que son testimonios. Se divide en Mishmeret, que son estatutos. Hukim, Mishmeret, decretos. Hukim, estatutos, mitzvot, mandamientos, y todos ellos conforman lo que vendría a ser la Torah. Para nosotros que estamos en México tenemos lo que se le conoce como la Constitución Mexicana, la cual se encuentra en la Constitución Mexicana, que es la que va a aglutinar el espíritu de la ley mexicana, y debajo de ellos existen varios reglamentos, varios estatutos, varias leyes, varios códigos, los cuales todos, nunca de ellos deben de contradecir ese espíritu. Entonces la Torah como tal tiene principalmente dentro de su espíritu ejercitar la justicia, la misericordia y la fe. Y ninguno de los mandamientos tienen que ser se tienen que componer precisamente a ese espíritu de la Torah. ¿Verdad, Magdiel? Ahora, quiero nada más darle algunos ejemplos de que, contrario a lo que la gente piensa que solamente existe una sola Torah, en realidad debajo de la Torah existen otras Torot, otras instrucciones de parte del Eterno. Como cual, vean Números capítulo 5, versículo 29. Familiar, Números capítulo 5, versículo 29 y 30. Números 5, 29 y 30. ¿Y qué dice la escritura ahí? Esta es la Torah, ¿de qué? De los celos. Cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se mancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, le presentará entonces delante del Eterno, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ¿qué? Torah. ¿Sí lo ven ahí? Entonces, para la gente que ha sido enseñada que simple y sencillamente existe una sola Torah, deben de entender debajo de esa Torah en la cual tiene como su principal espíritu la misericordia, la justicia y la fe, existen otras instrucciones debajo del Eterno, como esta Torah de celos, como la Torah del Nazareo, en Números capítulo 6, versículo 13 y 21, lo tienen ahí en su perashá, al final, como la Torah de hierro, la persona que se equivoca, como un pecado por hierro, Números capítulo 15, versículo 29, y por supuesto, en el perashá, esto sí quiero que lo vean, por favor. Brit Hadashah, Romanos capítulo 8, en el pacto renovado, Romanos capítulo 8, versículo 2, fíjense ahí lo que dice, porque la ley, la Torah, o en el griego nomos, porque la Torah del espíritu de vida, ¿en quién? En Yeshua Mashiach, me ha librado ¿de qué? De la ley, del pecado y de muerte. De manera que hay una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte.
Yo tengo un artículo en internet que se llama precisamente, no recuerdo ahorita que siga platicando, les voy a platicar, en el cual precisamente lo que yo trato de demostrar es justamente que lo que muchas veces o en muchas denominaciones se ha enseñado, lo que está escrito en Romanos, de que el hombre que pecare, ¿se acuerdan ustedes? Ese hombre morirá. Hace alusión precisamente a esa ley que se llama la ley del pecado y de la muerte. Todo aquel que peca, luego entonces tiene que morir. Y es una Torah, es una ley. Y este artículo en internet precisamente demuestro con capítulo y versículo y enseño precisamente lo pertinente a esta ley, a la ley del pecado y de la muerte. Y la pongo precisamente en su lugar, y con ello trato de quitar muchos malos entendidos al respecto de que la Torah esclaviza, de que la Torah nos va a llevar a cuestiones que no convienen como mucha gente pudiera enseñar. Entonces, hasta ahorita yo quisiera que, si bien no he podido enseñar en su totalidad la palabra Torah, alguna vez les decía, después de haber estudiado toda la palabra Torah, nunca la he enseñado. Por supuesto nos llevaría algunos días poder compartir la palabra Torah simple, sencillamente, pero yo quisiera que nos quedáramos con esta reflexión de Rabbi Shaul. Romanos capítulo 7, verso 12. Romanos 7, 12. Rabbi Shaul, conocido como el apóstol Pablo, dice en el verso 2: de manera que la ley, que la Torah, a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. De ahí que si el Eterno ha designado que la Torah sea santa, nosotros no somos quién para quitarle el estatus de santidad a la Torah, y mucho menos para menospreciarla y dejarla a un lado. Porque detrás de ello, al quitarse la voluntad del Eterno, lo único que queda es poner los dogmas de hombres, los dogmas denominacionales, los dogmas religiosos, y quitar a un lado lo que el Eterno ha tenido a bien darnos como herencia, que es santa, es justa y además es buena para nosotros. Desde la sinagoga Bet el rabino Mijael Ávila, les bendigo en el nombre de Yeshua Mashiach. Shalom Aleichem. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Aleichem.